Gracias, Ori, por esa información y gracias a todos ustedes que se han conectado, gracias a nuestros hermanos de Verbo El Condado que están junto a nosotros en este día domingo, disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que hoy vamos a hablar de la iglesia que padece, permanece y prevalece. Es la idea de todo lo que Dios quiere para nuestras vidas como iglesia, como la iglesia cristiana Verbo. Quiero leerte lo que la palabra de Dios nos informa en Mateo 20:26. Y dice lo siguiente: pero Jesús los llamó y les dijo: en las naciones paganas, los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos, pero entre ustedes será completamente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás, y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás. Fijémonos en este poderoso mensaje que Dios está dando a nuestra iglesia. Y está diciendo que si nosotros queremos ser de impacto en medio de la sociedad, debemos servir a la sociedad para que la sociedad nos vea y considere que nosotros podemos estar siendo un ejemplo para ella. Dios nos está diciendo que como iglesia debemos servir a nuestra sociedad. Debemos caminar en ese servicio incansable hacia nuestra sociedad. Y también en Lucas 12, 42 y 48 nos da un mensaje para la iglesia de la forma en la que podemos o debemos estar sirviendo. El Señor le respondió: ¿quién es el mayordomo fiel y atento al que su Señor deja encargado de los otros sirvientes para darles la comida a tiempo? Dichoso el sirviente al que su Señor, al regresar, encuentra cumpliendo sus deberes. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si el sirviente piensa: mi señor va a tardar en volver, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, se verá en serios problemas. Cuando vuelva su señor el día y la hora que el sirviente menos espera, lo castigará con un castigo tan grande como el que se lo da a los incrédulos. El sirviente que sabe lo que quiere su señor y no se prepara para hacerlo, recibirá muchos golpes. Lucas 12, 42 al 48 nos da un poderoso mensaje para la iglesia. Primero, está haciendo ver que es un gran honor que nuestro Señor nos haya dejado haciendo una tarea aquí en la tierra. Y está diciendo: iglesia, es dichoso el hecho y el trabajo que tú estás haciendo. Hay mucha alegría y dicha en todo lo que tú estás haciendo. Pero debes permanecer haciendo esa tarea y esa labor. Mira lo que dice, o hagamos un análisis de lo que dice Lucas 2:12. Y dice lo siguiente: en primer lugar, tú tienes una responsabilidad, dar de comer a los demás. Eso es la primera parte. Pero no solamente está hablando de un alimento físico, está hablando del alimento espiritual, de la palabra, de todo lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Debemos siempre estar atentos, hay una responsabilidad en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, representantes, somos los embajadores de Dios aquí en la tierra y debemos representarlo de esa manera. Tú y yo hemos sido llamados y Dios ha puesto sobre nosotros una responsabilidad. En segundo lugar, la palabra dice: dichoso el que cuando vuelve su Señor lo encuentra trabajando, lo encuentra haciendo, no lo encuentra cruzado de brazos, lo encuentra trabajando. Y eso es lo que debemos pensar. La iglesia cristiana Verbo debe seguir trabajando así corporativamente como lo que somos. Ya sabemos que individualmente Dios te dio luz verde a ti para que uses tus dones espirituales. Ya sabemos que individualmente Dios te promovió de la silla de la iglesia al sofá de tu casa y a la sociedad para que tú puedas obrar con los dones espirituales que Dios te dio. Eso ya lo sabemos. Sabemos que estamos caminando en medio de la incertidumbre, pero con fe, confiados en lo que Dios puede hacer por nosotros y por medio de nosotros y hacia nosotros. Ya lo sabemos, pero debemos ahora como iglesia, como estructura, como el cuerpo de Cristo, debemos trabajar, debemos estar haciendo el trabajo que Dios nos mandó. Eso es lo que nos está diciendo Lucas 12. También nos está diciendo que debemos estar activamente implicados en todo lo que la iglesia está haciendo. Debemos ser individualmente personas que trabajamos por el reino, pero corporativamente una iglesia que trabaja para el servicio de la comunidad donde nosotros estamos y donde Dios nos ha plantado. Donde cada uno de nosotros debemos estar activos, debemos estar
conectados, implicados en cada una de las labores que está haciendo la iglesia para poder llevar el mensaje de salvación, cumpliendo con lo que el Señor nos ha pedido que nosotros hagamos. Cuando vuelva su Señor el día y la hora que el sirviente menos lo espera, si nosotros no estamos haciendo el trabajo, pues habrá un castigo, dice la palabra de Dios. Obviamente esto suena muy punitivo, mucha fuerza, pero es la verdad. Si nosotros como iglesia no estamos trabajando en lo que Dios nos ha mandado a hacer, no tenemos la razón de ser o el por qué ser quienes somos. Entonces, activamente implicados en lo que tu iglesia está haciendo. Cuarto, no debe haber abuso de autoridad en medio de lo que estamos haciendo, sino que debemos trabajar para el Señor de una forma agradable, de una forma en la que nos respetemos unos con otros, como decía el primer versículo que estábamos leyendo, donde dice que si queremos ser los primeros, debemos servir a las demás personas. Y quinto, no debes tener pereza en la conducta, en la demostración de la conducta que tú tienes. No perezosos en eso, al contrario, recuerda lo que este versículo en Lucas nos estaba diciendo, que aquel hombre, viendo que el Señor no volvía o pensando que su Señor no volvía, lo que hizo fue abusar de las personas. Segundo, comenzó a comer. Tercero, comenzó a beber. Y cuarto, comenzó a emborracharse. Comenzó a hacer ver que eso se iba degenerando paso a paso por una mentalidad equivocada que tenía. Entonces la iglesia del Señor no debe estar lejano de la idea de que su Señor vuelve pronto para hacer nuestros trabajos, y nuestra conducta moral debe estar todo el tiempo, siempre debe estar delante del Señor con una conducta intachable delante de Dios, y que nosotros podamos sentirnos que estamos haciendo las cosas de la manera correcta como a Dios le gusta. Entonces, Lucas 12 nos hace ver que la iglesia debe estar lista y preparada para que su Señor venga. ¿Por qué? Porque somos su iglesia. Nos encomendó el cuidado de las demás personas. Y Dios quiere vernos trabajando, quiere vernos siendo responsables y avanzando. Somos su iglesia, y la iglesia debe comenzar a caminar en ciertos factores y debe tener un entendimiento claro de quién es. La iglesia del Señor por la que Él luchó y dejó instaurando Jesucristo es la parte central del reino de Dios. Es a través de su iglesia donde las cosas van a ocurrir, donde las cosas van a pasar. Individualmente, tú en tu casa, junto con tu familia, son la iglesia, porque la iglesia no se ha cerrado, se está reinventando en tu casa. Eso es lo que nosotros creemos. Lo que tienes que ver es que también comunitariamente, como Iglesia Cristiana Verbo, nosotros debemos ser la parte central del reino de Dios. Es decir, tú estás luchando en la sociedad por implantar el reino de Dios, y nosotros como iglesia te instruimos, te damos las herramientas necesarias para que tú lo puedas hacer, te empoderamos para que tú lo hagas. Nosotros como iglesia somos el centro. Nosotros como la iglesia cristiana Verbo somos el lugar donde nos capacitamos, somos el cuartel central donde todos los guerreros vienen, se capacitan y salen a cumplir las labores del reino. Eso es lo que nosotros somos. En segundo lugar, hemos sido nosotros comprados a un gran precio. Dios ha pagado un gran precio por el rescate de cada uno de nosotros. Somos su iglesia amada. Dios confiesa en 1 Corintios 6:20, porque Dios nos compró a gran precio. Hay un gran precio que fue pagado por ti, por mí, y por eso somos su iglesia y la que tenemos que estar trabajando y la que tenemos que ser responsables. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. El cuerpo de Cristo debe honrar al Señor, tu cuerpo individualmente, mi cuerpo individualmente debe honrar al Señor con lo que hacemos. 1 Corintios 6:20 nos da la idea clara de que nosotros hemos sido comprados a un precio alto y que debemos nosotros honrar con nuestro cuerpo a Dios. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Tercer lugar, la que padece, permanece y prevalece. Esa es la iglesia del Señor. Jesucristo padeció persecución, padeció cárcel, padeció en la cruz, y ese padecimiento también la iglesia lo sigue viviendo. La iglesia sigue luchando. A pesar del viento, de marea, sigue avanzando el reino de Dios. Pero la iglesia ha sufrido persecución. Quizás tú y yo suframos persecución, no solamente en la sociedad, quizás dentro de nuestra propia familia, o quizás dentro de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque eso está escrito. Es la parte en la cual nosotros podemos ver que la iglesia padece. Segundo lugar, la iglesia permanece. Nosotros debemos seguir firmes en lo que estamos haciendo.
Nosotros debemos continuar con nuestra labor porque la iglesia permanece, la iglesia no se cierra, la iglesia avanza y en último lugar prevalece. Debemos prevalecer en medio de todas las circunstancias que estamos atravesando. Mateo 16:18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Dios está interesado en que la iglesia sea edificada, en que nuestra iglesia, tanto la individual que eres tú, como la corporativa que somos todos como Iglesia Cristiana Verbo, necesita y quiere edificar su iglesia en medio de nosotros. Y los poderes del infierno no van a prevalecer en contra de ella. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo constantemente estará tentando a la iglesia a desviarse de sus propósitos. Constantemente estará poniendo en ti desánimo para que no hagas aquellas cosas que Dios te mandó a hacer. Por eso dice que los poderes del infierno no prevalecerán. La iglesia va a seguir avanzando, la iglesia va a seguir caminando y el enemigo va a seguir intentando, el enemigo va a seguir luchando por detener la obra que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. La iglesia es un agente de cambio en la sociedad. Tú y yo con nuestro ejemplo, tú y yo con la forma en la que vivimos, tú y yo con la forma en la que dirigimos nuestra familia, somos un agente de cambio en medio de la sociedad. Lastimosamente la sociedad no tiene más modelos, no hay más modelos de cambio. Las autoridades, los líderes, aquellos que dirigen la nación no son referentes para un cambio significativo en la vida. Lastimosamente las autoridades civiles no han demostrado ser un ejemplo para las demás personas y día a día vemos noticias que nos lastiman el corazón, que nos afectan y que nos hacen entristecer de lo que nosotros estamos viendo. Por eso Dios está diciendo que tú y yo como la iglesia somos ese agente de cambio que necesita la sociedad, siendo ejemplo en medio de la sociedad para que los demás puedan poner los ojos en Dios y sepa que Dios transformó tu vida, que tu familia y lo que tú eres es por la obra del Señor. Entonces la iglesia es ese agente de cambio y de transformación de la sociedad en la que nosotros vivimos. Ahora, para poder ser esa iglesia que Dios espera, para que la iglesia cristiana Verbo se transforme en la iglesia que debe ser, debe haber ciertos elementos en los cuales debemos ser nosotros y trabajar juntos nosotros para poder prevalecer. Recuerda que el enemigo siempre va a estar queriendo ir en contra de la iglesia y la palabra de Dios dice que fuimos comprados a gran precio para que nosotros sigamos adelante y que no prevalezcan las obras que Satanás tiene en contra de nosotros, tanto como individuos como corporativamente. Entonces, el primer elemento es que debemos trabajar en equipo. Todos tenemos una función, un lugar dentro de la iglesia y debemos caminar en medio de lo que tenemos que hacer y en medio de cada cosa que Dios nos ha puesto a trabajar. Éxodo 17, del 8 al 16, habla de cómo los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. Hubo una batalla. Los amalecitas siempre iban en contra del pueblo de Dios. Es como que el enemigo iba siempre y sigue yendo en contra del pueblo de Dios. Es como que la iglesia entra en una lucha porque estas fuerzas de los amalecitas venían en contra del pueblo de Dios. Entonces, cuando el enemigo ataca, tú y yo debemos trabajar en equipo. La iglesia comunitaria, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Cristiana Verbo, conjuntamente con los líderes y los santos de la iglesia, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que avanzar, tenemos que caminar, no podemos detenernos, tenemos que ser un solo equipo de trabajo. Y Éxodo 17 nos muestra cómo opera ese equipo de trabajo. En primer lugar, Moisés tomó una decisión estratégica al ver esa avalancha del ejército amalecita que venía. Le dijo: Josué, elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Es lo primero, la primera parte de este equipo de trabajo son los que batallan frente al enemigo. Son aquellos que están luchando, que están poniendo su vida frente al enemigo. Están estratégicamente deteniendo el avance del enemigo. Esa es la primera parte del equipo de trabajo. En segundo lugar, lo que Moisés dijo que iba a hacer con Aarón y con Hur es subir a la parte alta de ese cerro. Entonces, llevó su báculo, llevó su bastón de mando para poder llevar a ese lugar.
además llevó a 2 personas para que estuvieran junto a él. Entonces, la segunda cosa es buscar la presencia de Dios. Subir al lugar alto del cerro significa o implica buscar la presencia de Dios. Así la iglesia sigue sumando elementos para poder vencer en lo que estamos haciendo. Tenemos nosotros, en primer lugar, que ser estratégicos y poner a un grupo de personas a pelear contra el enemigo. Segundo lugar, subir a un lugar alto a buscar la presencia de Dios, llevando el báculo de autoridad de parte de Dios. Y en tercer lugar, la oración y el clamor. Cuando en ese momento Moisés subió, levantó sus manos a los cielos. Eso es un sinónimo de oración y clamor. Recuerda, él subía las manos y el ejército de Josué comenzaba a vencer. El ejército israelita vencía, pero cuando él bajaba las manos, los amalecitas eran los que vencían. Entonces, si tú dejas de orar, si tú dejas de clamar, si ya no te conectas a la reunión de oración, es como que estamos bajando las manos porque hay un equipo trabajando. Unos están en el campo de batalla enfrentando al enemigo, otros están buscando la presencia de Dios. Pero tú y yo somos los que levantamos las manos y estamos orando y clamando cada noche. Y si te desconectas y no caminas, cuando se baja esas manos, los amalecitas comienzan a vencer. Entonces es necesario que sigamos orando y clamando por aquellas cosas que Dios quiere. Es un equipo de trabajo. Esos son los elementos que necesitamos para poder vencer. Recuerda que en un momento dado, Moisés ya estaba tan cansado que sus manos ya no podían más, pero ahí estuvo Aarón y estuvieron junto a él, caminaron Hur y Aarón para tener levantados, encontraron una piedra, lo sentaron y pusieron sus manos arriba hasta que el ejército pueda vencer. La oración y el clamor es hasta que el Señor venza, no es solo un momento, no es un instante, es hasta que el Señor pueda vencer. Esto es un elemento poderoso, el trabajo en equipo, para nosotros poder avanzar. Otro elemento que necesita entender la iglesia y necesitamos entender es la cosecha que viene por medio de estas situaciones que hemos vivido. Y entonces la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar a su debido tiempo, recogeremos la cosecha. Mira, no dejes de predicar la palabra a aquellas personas que aparentemente no saben o no aceptan a Cristo o no quieren estar obedeciendo o no quieren estar trabajando o no quieren oír tu mensaje. Sigue haciendo el bien, sigue sembrando en la sociedad, en esas personas, en esos familiares que aparentemente no quieren saber nada. En algún momento el Señor va a tocar su corazón y va a haber una gran cosecha. No te preocupes, no dejes de hacer el bien. El cuarto elemento que necesitamos como iglesia para poder prevalecer es reforma. La reforma tiene que ver internamente dentro de la iglesia. Esta reforma tiene que ser necesaria y tiene que estar caminando dentro de la iglesia para que la sociedad sea transformada. Recuerda, la iglesia se reforma, la sociedad se transforma. Entonces no podemos seguir caminando con las mismas formas de pensar y las mismas formas de actuar, las mismas cosas que hemos hecho por varios años. Necesitamos una reforma. La primera y la gran reforma que necesitamos entender es que cada santo es un ministro. Que cada uno de nosotros, los que nos sentamos en las sillas de la iglesia, necesitamos cumplir nuestro ministerio, nuestro rol espiritual dentro de la sociedad. Cada uno de nosotros haciendo lo que tenemos que hacer. Esa es la parte de reforma, donde cada santo adquiere, se empodera, activa sus dones espirituales y sale a hacer la obra dentro de la sociedad. Y dentro de la iglesia, cada líder se convierte en un instructor. La iglesia se vuelve el cuartel general de todos aquellos santos que están obrando en el ministerio para venir y aprender y salir avante en medio de las cosas que Dios nos ha pedido. La iglesia se reforma, la sociedad se transforma. Eso es lo que necesitamos entender. Todos los elementos necesarios para que la iglesia prevalezca. Trabajo en equipo, gran cosecha, avivamiento y reforma. Eso es lo que necesitamos como iglesia para poder avanzar, para poder seguir a lo que Dios nos pide y quiere que trabajemos. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo nuestra labor, recuerda que habíamos leído que el enemigo busca de cualquier forma, bajo cualquier circunstancia,
que nosotros nos vayamos acoplando a sus planes. El enemigo va a tentarnos. ¿Recuerdas tú lo que dice Mateo 4, del 1 al 11, la tentación que tuvo Jesucristo? Después de 40 días en el desierto, el enemigo vino y lo tentó. A Jesucristo lo tentó y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y esa misma tentación va a venir sobre nosotros. En primer lugar, quiero hablarte de la primera tentación que Jesucristo tuvo en el desierto, y es su identidad frente a la necesidad física. Jesucristo no cambió su identidad ante la necesidad física que él tenía. El enemigo le dijo, si tú eres hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Una de las cosas que nosotros tenemos es que ver y debemos tener cuidado aquí en dónde consiste la tentación. Tú sabes que Dios puede cambiar en cualquier momento una piedra en un pan. Entonces la tentación no venía hacia lo que Dios podía hacer. La tentación vino cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios. Es decir, viene a la identidad cuando tú ves una necesidad física. Quizás en estos momentos vamos a ver mucha necesidad física a nuestro alrededor, en medio de familiares y personas cercanas. Y tú, como iglesia, al igual que Jesucristo en ese momento, siendo tentado por el enemigo, lo que quieras es solo satisfacer sus necesidades físicas. Quizás son las primarias que se ven, pero Jesucristo le respondió que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No de una sola palabra o de una sola parábola, de toda la palabra que sale del Señor. Y si nosotros vemos el contexto de toda la palabra, quiere decir que lo que el ser humano necesita es a Dios, es arrepentirse de sus pecados. El ser humano necesita reconciliarse con Dios. Entonces, cuando el ser humano se reconcilia con Dios, es satisfecha su necesidad espiritual, su necesidad emocional. Entra en calma porque el Señor dice, tráeme todas tus cargas, déjalas aquí, yo las atenderé. Y por último, hay un milagro físico. Y eso es lo que tú y yo debemos entender, lo que debemos conocer, porque ni tú ni yo nunca vamos a satisfacer la necesidad física, ni siquiera de una familia. Probablemente momentáneamente ayudamos, pero no todo el tiempo. No toda la vida vamos a poder proveer. Jesucristo dijo, los pobres siempre estarán entre vosotros. Y necesitamos entender, porque quizá tú, como parte del cuerpo de Cristo, digas, es que yo quiero proveer esa necesidad física y te afanes, pero esa necesidad va a seguir y crecer y crecer. Primero, lleva el mensaje de salvación a esas personas para que se reconcilien con Dios, para que su espíritu entre en la comunión perfecta con Dios, para que su alma entre en calma, aprendiendo a llevar por sí solos las cargas delante del Señor. Y entonces vendrá el milagro físico en la vida de ellos. La iglesia va a ser tentada en eso en estos tiempos, así como fue Jesucristo. En segundo lugar, va a ser tentada la identidad y la necesidad de demostrar autoridad espiritual. Piensa en esto. La segunda cosa que el enemigo hizo fue tomar a Jesucristo del desierto, de la necesidad física, y lo llevó al templo, a la cúspide del templo, donde nosotros vemos la autoridad espiritual. Nosotros vemos cómo el enemigo toma a Jesucristo y lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, lánzate de aquí. La palabra de Dios dice que Él mandará ángeles a que te socorran. Y el enemigo comienza a tentar a Jesucristo de esa manera. Empieza diciéndole de la misma manera, las mismas palabras, si es que tú eres el Hijo de Dios. Pero ya no estaba afectando únicamente a su identidad, porque eso ya pasó. Después comienza a tentar si tiene o no autoridad espiritual. Y muchas veces el enemigo va a querer que nosotros seamos los tentados a demostrar nuestra autoridad espiritual y dejar de depender de Dios. Recuerda que tu autoridad espiritual o mi autoridad espiritual depende de mi relación con Dios y de saber exactamente la visión correcta, dónde estoy y quién hace el milagro y quién hace lo posible para que las cosas ocurran. Es Dios, no soy yo. Yo soy un elemento dentro del milagro, no soy el milagro es Dios. Yo soy el cartero que entrega el milagro o la palabra a las personas, pero Dios, no puedo quitar de vista a mi Señor, a lo que Dios hace, lo que Dios es.
Y Jesucristo le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy en mente, porque el enemigo viene a tentar a la iglesia dentro de esa demostración de la autoridad espiritual. ¿Tenemos autoridad espiritual? Claro que la tenemos, pero no puede ser tentada. Debemos siempre estar claros de quién es la fuente, quién es la energía de mi autoridad espiritual, donde yo me conecto, el centro de poder es Dios, no soy yo. Y el enemigo llevó a Jesucristo al templo, a lo alto, para poder tentar su autoridad espiritual, para decirle, tú lo puedes hacer, hazlo tú, no tomes en cuenta a Dios. Y la tercera cosa en la que el enemigo nos quiere tentar, tiene que ver con la identidad correcta, la visión correcta, es decir, identidad correcta. Sé que soy un hijo de Dios y que no solo de pan vivo yo, sino de toda promesa que sale de la boca de mi Señor. Visión correcta, no soy yo el que tiene la autoridad espiritual, soy un canal de la autoridad espiritual. La autoridad espiritual es mi Padre que está en los cielos. Eso está claro, pero también le dio la estrategia equivocada. El enemigo vino a Jesucristo y nuevamente lo tentó. Ahora, recuerda, del desierto los llevó al templo y del templo al monte, a lo más alto de una montaña donde se divisaban todos los reinos de la tierra. Y le dijo, mira, todos estos reinos que tú ves aquí son tuyos. Lo único que tienes que hacer es adorarme. Y sabemos tú y yo que todos esos reinos y esas naciones son de Jesucristo, pero que Él tenía que padecer ciertas cosas para poder ser el rey y el que reina en medio de todo eso. Eso es la verdad. Y después tenemos que ver que el enemigo le hace o le quiere dar una estrategia equivocada. Y le dice, solo adórame a mí y esto lo tendrás, no tendrás que padecer vergüenza, cárcel, ni muerte, ni que la gente te menosprecie. Solamente adórame. El enemigo también vendrá sobre nuestra vida y sobre nuestra iglesia a querer darnos fama, fortuna y todo lo demás de la manera equivocada. Nosotros no podemos ir equivocadamente y jugar lo que somos solo por buscar fama. Jesucristo le respondió, solo al Señor tu Dios adorarás. La iglesia que adora solamente al Señor, a nuestro Dios, prevalece, permanece a pesar de cualquier cosa que está viviendo o cualquier situación que viene. Aprende a adorar solo al Señor tu Dios. No te entretengas adorando otras cosas. Adora al Señor tu Dios. Y cuando adoramos a Dios, entonces las cosas son transformadas. Esta tentación va a venir sobre la iglesia, va a venir sobre nosotros y debemos estar preparados para poder nosotros trabajar en esto. Hechos 12, 24 sigue animando y dice, los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Tú y yo, como iglesia, aunque estemos padeciendo, aunque nosotros prevalezcamos, necesitamos seguir anunciando el mensaje ¿de quién? De Dios. No hay otro mensaje. El único mensaje que nosotros tenemos que seguir anunciando es el de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Es hora de que todo el mundo cambie su manera de pensar, de que todo el mundo se arrepienta delante de Dios, siga los preceptos de Dios, renove su mente, active sus dones y comience a servir en la sociedad. Eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que la iglesia necesita hacer. Si tú quieres ser una iglesia que padece, permanece y prevalece, necesitamos todos esos ingredientes para permanecer juntos. Ahora te invito a que ahí donde tú estás te pongas de pie y juntos podamos levantar una oración a nuestro Dios, un clamor a nuestro Dios para que nosotros podamos sellar todo lo que hemos aprendido y poner delante de Dios. Padre, en esta mañana nosotros reconocemos que somos tu iglesia. Somos una iglesia que ha sufrido persecución, pero que permanece y debe prevalecer ante las acechanzas del enemigo, ante la tentación que el enemigo quiere poner delante de nosotros. No podemos correr creyendo que nosotros somos la solución de este mundo. Tú eres la solución de este mundo, mi Señor. No nosotros, nosotros somos mensajeros, nosotros somos un canal para ti y eso no podemos olvidarnos. Señor, no podemos perder de vista que la autoridad espiritual reside en ti y que tú nos usas a nosotros para poder impartir esa autoridad espiritual, pero siempre reconociendo que eres tú, no cada uno de nosotros. Señor, debemos reconocer constantemente que nosotros somos tu iglesia y que estamos aquí
para cumplir un plan y un propósito y no podemos adorar a nadie más. No podemos rendir, Señor, lo que nosotros somos o vender o negociar lo que nosotros somos. Necesitamos caminar junto a ti. Señor, somos tu iglesia, una iglesia que avanza, una iglesia que no se detiene. Señor, una iglesia que busca la reforma dentro de su estructura para que las cosas cambien y sean diferentes. Padre, te damos gracias este domingo por esta revelación que has puesto en medio de nosotros y ayúdanos para poder cumplirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.